Un día común, en 1933, Rosa, Norma, María Marta y Olga, cuatro ancianas amigas, se reunían a tomar el té. Ay, muchachas, cómo me alegro volver a verlas. Uno en estos tiempos ya no encuentra lugar para este tipo de encuentros. Estoy totalmente de acuerdo. Son tiempos muy descabellados. Ay, y pensar que hace 10 años éramos tan felices. Totalmente. Qué tiempos difíciles los de ahora. Los años 20 habían traído tanta felicidad y prosperidad a nuestra sociedad. Es tristísimo verla decaer de esta manera. El periodo entre guerras, también llamado los felices años 20, fue la reactivación iniciada en Estados Unidos en 1922. Abrió las puertas a una etapa expansiva de la economía mundial que propició un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista. Este fue el periodo de prosperidad económica que tuvo el Occidente, y especialmente en Alemania, Australia, Canadá, Francia, los Estados Unidos y el Reino Unido, en los años 1920 como parte de ese periodo expansivo de un ciclo económico. En ese mismo año, el país Argentina tenía más de 14 millones de habitantes. Los capitalinos pasaban sus días recorriendo las avenidas de Ciudad de México. Las mujeres empezaron a intervenir en el ámbito de la vida que antes estaban cerrados para ellas. Ahora leían libros de feminismo y amor, usaban faldas debajo de las rodillas y se cortaban el pelo. Recuerdo el alocado corte de cabello que se hizo mi hija. Estaba tan intrigada por la rebelión. Yo estaba aterrorizada. Yo me compré mi primera falda por debajo de las rodillas. ¡Qué atrevida, Norma! Todo empezó a ser tan brusco y descontrolado. La vida y la sociedad eran mucho más óptimas cuando nuestro Hipólito Yrigoyen asumió su presidencia en 1916. ¿Recuerdan esas épocas? En 1916 asume Hipólito Yrigoyen y mantiene su presidencia hasta 1922. En las elecciones de ese mismo año, este no puede ser reelecto, por lo que se presenta como candidato de la Unión Cívica Radical Marcelo Torcuato de Alvear. En 1922 también comienza la expansión económica, que se ampliará hasta el año 1928. En las elecciones presidenciales de 1928 vuelve a presentarse como candidato Hipólito Yrigoyen, y a pesar de ganar, su presidencia dura nada más que 2 años, a causa del primer golpe de Estado, finalizando así su segunda y última presidencia en 1930. Aquí es donde comienza la depresión de los años 30, responsable de la crisis económica que tuvo lugar en dicha década. En esta llamada Gran Depresión comienzan a formarse regímenes autoritarios, los cuales crecen mucho a lo largo de los años. Y finalmente, luego del primer golpe de Estado, vuelve el fraude electoral, y el partido de la Unión Cívica Radical se convierte en el gobierno más popular. Terrorífico. La crisis que dio comienzo a esta época depresiva. Simplemente espantoso. Esos militares agresores tomando el poder a la fuerza. Es por culpa de ellos que volvimos al fraude electoral y entramos en estos depresivos años 30. Y esos estadounidenses traicioneros, mentirosos, empezaron a pedir sus préstamos de vuelta, dejando al mundo económico en ruinas. Durante la Primera Guerra Mundial, las batallas solían localizarse en el continente europeo, por lo que Estados Unidos no sufrió casi ninguna consecuencia social ni económica. Al finalizar la misma, y gracias a las excelentes condiciones del país, Estados Unidos comenzó a ser la mayor potencia mundial. A raíz de su privilegiada situación económica frente al resto de países, Estados Unidos comenzó a dar préstamos a países europeos que estaban intentando recuperarse económica y socialmente de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Alemania, Inglaterra y Francia. Alemania y Francia fueron los principales compradores de productos americanos, luego de la crisis de Wall Street en el año 1929. Estados Unidos no solo no estaba en condiciones para continuar vendiendo préstamos, sino que además comenzó a reclamar la plata prestada. Esto logró la caída de varias potencias europeas. Es verdad, cada país debe mantener su economía, y aunque las empresas hayan mentido sobre su estatus, debían recuperar lo perdido en préstamos. Aún así, recuerdo todas las empresas,
Todas las empresas mentirosas intentando encubrir sus pérdidas. Me acuerdo del marido de mi vecina Matilda. Estaba desesperado por vender todas las acciones que tenía de una empresa que aparentaba el éxito, pero estaba en ruinas. Las grandes empresas estadounidenses, innovadoras en la tecnología, comenzaron a vender acciones, las cuales pudiesen ayudar a pagar los grandes precios de la producción, y así no tener que pedirle préstamos al banco, los cuales venían con intereses. En 1929 hubo un crecimiento enorme en la cantidad de personas que invirtieron en acciones. El problema es que no eran muchas las empresas que les estaba yendo bien, así que implementaron el recurso de mentir, diciendo que les estaba yendo bien para aumentar el precio de ellas. Al enterarse de esto, las personas intentan vender sus acciones. Entonces bajan de precio y esto lleva a una quiebra de muchas empresas. Para salvar bancos y empresas, cortaron los préstamos al exterior y les pidió que le devuelvan el dinero de los préstamos. Esto lleva a una enorme crisis mundial. Aumenta el desempleo de una forma impresionante, más que nada en Estados Unidos. En ese entonces, Argentina tenía un modelo que se acomodaba a Gran Bretaña y Gran Bretaña no le compró más a Argentina, y esto conlleva a que no se exporte más carne y cereales. Esto crea la crisis y crea un enorme desempleo en Argentina. Primera vez que una crisis afectaba a todo el mundo. Hasta impactó en Argentina, desde Nueva York hasta nuestra queridísima nación. Un amigo de mi esposo, jefe de exportaciones, sí, nos iba relatando cómo iban disminuyendo semana tras semana. Sí, paralelamente fue decayendo y explorando nuestra economía. Debido a la crisis económica de 1929 a 1930, al país se le cierran las principales exportaciones y fuentes de divisas. Los precios de las importaciones cayeron con menor rapidez, lo que para la Argentina significó un grave deterioro de los precios de las exportaciones con respecto a las importaciones. El primer efecto de la crisis se manifestó en el sector externo, ya que existía una disminución de exportaciones y esto afectó directamente la economía argentina. Asimismo, también las importaciones tuvieron una caída. Todo pasó tan rápido y drásticamente. Nuestro gobierno intentará hacer todo lo posible en su poder para salvar al país. Es cierto, María Marta. Recuerdo todos los anuncios de reuniones y asambleas para definir qué hacer. Estábamos en ruinas, Rosa. Éramos un desastre. Pero nuestras autoridades llegaron a un plan de acción. Con estos problemas se crearon medidas para crear un equilibrio y se realizó un control de cambios que llevó a pasar del déficit a un superávit e importaciones imprescindibles. Estas medidas fueron llevadas a cabo por Federico Pinedo, Plan de Acción Económica de 1933, que se dividió en 4 partes. Primero se encontraba el mercado cambiario. Este se basaba en la devaluación del peso y el desdoblamiento entre el mercado oficial y el libre. Luego, por medio de regulaciones en los mercados de bienes, donde la industria se contrapuso a la desocupación, se crearon juntas de granos, algodones, de yerba y de las carnes. También se encontraba la política monetaria. Se creó el Banco Central, donde tuvo un gran peso la banca extranjera. La idea central era movilizar los recursos existentes, lo que implicaba la aparición de una solución heterodoxa a la luz de los criterios liberales clásicos, que en general se relacionaban con las fuerzas políticas conservadoras de este periodo. ¡Ay, gracias a Dios, nuestros salvadores! Siempre haciendo lo mejor para el pueblo. Aunque estemos en esta época tan triste y gris. ¡Viva Argentina! ¡Viva la patria! 88 años después. Hola chicas, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿no? Y sí, con la pandemia no nos podemos ver nunca. Bueno, ahora arranquemos con el trabajo. Tenemos que hablar sobre nuestros bisabuelos, ¿no? Sí, ¿alguna pudo encontrar información sobre su bisabuela? Sí, mi abuela me contó que su mamá la pasó muy mal en sus últimos años de vida. Ella vivía en la época de la depresión de los años 30. Si les soy sincera, chicas, para mí nos vamos a morir con esa misma depresión. O sea, a mí esta situación del encierro me deprime cada día más. Sí, estamos encerradas y cada día tenemos menos contacto. Sí, aparte hace más de un año que no nos vemos. Además, el ámbito es el mismo: tristeza, depresión y básicamente aislamiento.
no veo la luz al final del túnel. Las condiciones de vida empeoraron un montón y ahora valoro mucho más la vida que solía tener. Al fin, el 2020 no fue tan diferente a los años 30, ¿eh? Bueno, volviendo a lo de los bisabuelos,